Mi padre siempre dijo que el diablo entra por los ojos. Pero nunca imaginé que entraría por una pantalla. Aquel día. Cuando me gritó, eres un monstruo. Ángel. Esto es lo que escondes de tu madre. Sentí que el mundo se rompía en pedazos afilados que se clavaban en mi pecho. Y lo peor, no era solo rabia en su voz. Era traición. Como si yo hubiera matado a la familia entera con un beso grabado en vídeo. Pensé que Toledo, con sus calles estrechas y sus secretos centenarios, me protegería. Pero el amor. Ese veneno dulce que compartía con David en la penumbra de mi habitación, salió a la luz como un incendio en la catedral. ¿Y ahora? Mientras el sol de Castilla quema mi piel en esta plaza desierta, me pregunto, ¿sobreviviré a la verdad que mi padre destapó? ¿O me consumirá como a tantos otros antes que yo? Me llamo Ángel. ¿Y en Toledo? Donde el Tajo serpentea como una herida abierta bajo el puente de San Martín. He aprendido a caminar con la cabeza gacha. No por vergüenza. Al menos no al principio. Sino por el peso de las miradas que juzgan sin preguntar. Tengo 28 años. Trabajo en una panadería familiar en el barrio de Santa Leocadia. Amasando hogazas de pan rústico que huelen a tradición y a humo de leña. Mi vida es un ritual de harina y levadura. De madrugadas frías donde el vapor sube como un suspiro reprimido. Pero debajo de esa rutina late un secreto que me ahoga. Amo a un hombre. David. Y ese amor es como el río que cruza la ciudad. Profundo y turbulento. Pero siempre oculto bajo la superficie. Mi familia es el engranaje que me mantiene atado. Padre. Miguel. Un viudo endurecido por años de soldadura en la fábrica de automóviles de la periferia. Con manos callosas que huelen a metal y a cerveza rancia los fines de semana. Él me crió solo después de que madre muriera en un accidente de tráfico cuando yo tenía 10 años, su duelo se convirtió en una armadura de machismo castizo. De esas que se forjan en las tabernas donde los hombres hablan de fútbol y de mujeres como trofeos. Un hombre de verdad no llora. Ángel. Me repetía mientras me obligaba a jugar al baloncesto en el polideportivo. Aunque yo prefería sentarme en el mirador del Valle de los Caídos. Imaginando historias de amores imposibles. Mi hermana mayor. Carmen. Casada y con 2 niños en un piso de la Vega Baja. Es el puente entre nosotros, la mediadora que suaviza las aristas. Pero que también carga con el peso de la tradición. Ella sabe. O al menos intuye. Porque una vez me encontró con los ojos hinchados después de una pelea con David. Y solo dijo, cuídate. ¿Hermanito? Aquí. Las cosas no cambian fácil. David entró en mi vida como un vendaval de levante. Hace 3 años. En una noche de San Juan. Yo estaba en la fiesta de la plaza de Zocodover. Bebiendo sangría tibia bajo las guirnaldas de luces que parpadeaban como estrellas falsas. Él. Con su acento andaluz arrastrado y su risa que cortaba el aire como un cuchillo caliente. Me rozó el brazo al pedir fuego para un cigarro. Era profesor de historia en el Instituto Santa María de Benquerencia. Alto. Con el pelo negro revuelto y ojos verdes que parecían guardar los secretos de la mezquita de Córdoba. Eres de aquí. ¿Verdad? Se te nota en la forma en que miras el alcázar. Como si esperaras que te cuente un cuento. Me dijo. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Hablamos hasta el amanecer. Sentados en las escaleras de la sinagoga del tránsito. Con el eco de los fuegos artificiales reventando en el cielo. Al día siguiente. Me besó en el callejón detrás de mi panadería. Un beso salado de sudor y de promesas rotas.
Desde entonces, hemos sido ladrones de momentos. Nuestras noches se confinan a mi apartamento diminuto en el casco histórico. Un ático con vistas al río donde el colchón cruje como un secreto mal guardado. Hacemos el amor con urgencia, con las cortinas corridas para que la luna no nos delate. Y después, fumamos en silencio mirando las torres de la catedral que se recortan contra la noche. David es mi refugio. Pero también mi cadena, él sueña con marcharnos a Madrid. Donde dice que el aire es más libre. Pero yo no puedo. No con padre dependiendo de mí para las cuentas de la panadería. No con Carmen llamándome cada domingo para que juegue con mis sobrinos y finja ser el tío perfecto. Eres mi todo. Ángel. Me susurra David mientras traza mapas invisibles en mi pecho con los dedos. Pero ¿cuánto tiempo más vamos a vivir a medias? La presión crece como la marea del Tajo en invierno. Padre ha empezado a insinuar lo de sentar la cabeza, menciona a la hija de un cliente. Una tal Isabel de la farmacia. Con curvas generosas y una risa que llena la tienda. Es hora de que formes una familia. Hijo. Tu madre querría verte con niños correteando por aquí. Cada palabra es un puñetazo sordo en el estómago, yo asiento. Amaso la masa con más fuerza, imaginando que es la rabia que me come por dentro. En las calles de Toledo, donde las fachadas renacentistas ocultan dramas medievales. Ser gay es como llevar una capa invisible de plomo. He visto cómo miran a aquel vecino. El librero de la calle Comercio. Que vive solo y nunca trae compañía, los chismes corren como ratas en las alcantarillas, pobre. Sin mujer ni hijos. ¡Qué desperdicio! Yo no quiero ser él. No quiero que padre me mire con esa decepción que reserva para los perdedores del Real Madrid. Una tarde de octubre. Con el viento arrancando hojas amarillas de los plátanos de la Alameda. David y yo discutimos por primera vez de verdad. Estábamos en su coche. Aparcado en un mirador olvidado cerca del puente de San Pedro. Con el río murmurando abajo como un cómplice. No puedo seguir así. Ángel. Me estoy volviendo loco escondiéndome. ¿Y si se lo decimos a tu familia? Solo a Carmen. Al menos. Su voz era un hilo tenso. Y cuando lo miré, vi el miedo en sus ojos. Ese mismo que me refleja cada mañana en el espejo agrietado del baño. No entiendes. Le respondí. Con la garganta ardiendo. Aquí no es como en Sevilla. Donde tu familia te abrazó cuando lo contaste. Mi padre. Él me mataría. No con las manos. Pero con el silencio. Con la vergüenza que me echaría encima como un sudario. Nos besamos entonces. Un beso desesperado que sabía a lágrimas y a despedida. Y al separarnos, juramos que lo resolveríamos. Pero los juramentos en Toledo se disuelven como la niebla del río. Los días siguientes fueron un limbo de gestos robados, un roce en la mano cuando David pasaba por la panadería a comprar croissants. Una nota escondida en su bolsillo con un "te quiero" garabateado en el dorso de un recibo. Yo me hundía en el trabajo. Horneando panes que salían perfectos por fuera pero crudos por dentro. Como yo. Padre notaba mi distracción, una noche. Mientras cenábamos gazpacho frío y jamón serrano en la mesa de formica. Me clavó la mirada con sus ojos grises. Endurecidos por el duelo. Estás raro. Ángel. ¿Es una mujer? Dime. Que te ayudo a conquistarla. Reí. Una risa falsa que sonó como un graznido. Y mentí, solo el cansancio. Padre. Pero en mi cabeza.
Las palabras de David resonaban, ¿y si se lo decimos? El secreto se hinchaba en mi pecho como una hogaza mal levada. A punto de reventar. En esas semanas, empecé a grabar vídeos. No por vanidad, sino por necesidad. David y yo. En la intimidad de mi habitación. Con el teléfono apoyado en la mesilla. Capturando momentos que nos pertenecían solo a nosotros. Eran fragmentos de libertad, su risa cuando le hacía cosquillas. El modo en que susurraba mi nombre como una oración profana. El sudor brillando en su piel bajo la lámpara de sal que compramos en el mercado medieval. Los guardaba en una carpeta oculta en mi ordenador. Protegida por una contraseña que era la fecha de nuestro primer beso, 23 Jun. Pensaba que eran mis salvavidas. Pruebas de que nuestro amor existía más allá de las mentiras. Pero en Toledo, donde las murallas protegen pero también encierran, los secretos tienen la costumbre de filtrarse como el agua de una grieta en la piedra. El invierno llegó a Toledo con un manto de escarcha que cubría las tejas rojizas como un velo de mentiras. Las mañanas eran un ritual de frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Y yo me despertaba con el corazón latiendo desbocado. Soñando con David. Nuestros encuentros se habían vuelto más esporádicos, él daba clases extras en el instituto. Y yo cubría turnos dobles en la panadería para ahorrar. Soñando con ese piso en Madrid que parecía un espejismo. Pero la distancia avivaba el fuego, nos mandábamos mensajes a medianoche. Palabras cargadas de anhelo que borraba inmediatamente después. Por si padre husmeaba en mi teléfono como hacía con las facturas. Una noche de diciembre. Con la ciudad engalanada para la Navidad y el olor a castañas asadas flotando desde las plazas. Padre entró en mi habitación sin llamar. Estaba revisando el ordenador para ayudarme con las cuentas de la panadería. Dijo. Pero yo sabía que era su forma de controlarme. De asegurarse de que no había deudas ocultas. Ni vicios. Ni nada que no encajara en su mundo de hierro. Déjalo. Padre. Yo lo hago mañana. Protesté. Pero él ya había encendido la pantalla. Sus dedos gruesos tecleando con torpeza. Salí a la cocina a preparar café. Intentando ignorar el nudo en el estómago. Minutos después. El grito llegó como un trueno, Ángel. Ven aquí ahora mismo. Entré y lo vi allí. Pálido como la harina sin amasar. Con la pantalla iluminando su rostro como un verdugo. El vídeo estaba pausado en el peor momento, David y yo. Entrelazados en la cama. Mi mano en su cintura. Sus labios en mi cuello. El sonido amortiguado de nuestras risas se filtraba por los altavoces. Un eco obsceno en el silencio de la habitación. Apágalo. Susurré. Pero mi voz era un hilo roto. Él no lo hizo, en cambio. Se levantó de un salto. Derribando la silla. Y me agarró del brazo con una fuerza que me dejó moretones. ¿Qué coño es esto? ¿Quién es ese cabrón? Dime que es una broma. Ángel. Dime que no eres. ¿Eso? El mundo se inclinó. Sentí el suelo de madera crujir bajo mis pies como si se abriera una grieta en la tierra. Padre. Por favor. Balbuceé. Pero las palabras se atascaban en mi garganta como masa demasiado seca. Él me soltó y empezó a caminar en círculos. Murmurando plegarias entre dientes. Haciendo la señal de la cruz como si yo fuera el demonio encarnado. Tu madre. Dios mío. Si ella viera esto. La has matado otra vez. Hijo. ¿Cómo pudiste? En esta casa.
Bajo su techo. Cada palabra era un latigazo, vi en sus ojos no solo ira, sino un dolor crudo. El mismo que cargaba desde el accidente. Ahora multiplicado por mi traición. Me dejé caer en la cama. El mismo lugar donde había grabado esos vídeos. Y el colchón se hundió bajo mi peso como si me tragara. Esa noche no dormí. Padre se encerró en su habitación. Y el silencio de la casa era ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared que madre había traído de su aldea en La Mancha. Me quedé mirando el techo agrietado, trazando constelaciones imaginarias, mientras las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. ¿Cómo había sido tan estúpido? La carpeta oculta. Debí haberla borrado. O mejor, no haberla creado nunca. Esos vídeos eran mi diario privado. Mi prueba de que el amor que sentía por David no era un pecado, sino una salvación. Pero en las manos de padre, se convirtieron en evidencia de un crimen. Al amanecer, con el primer sol filtrándose por las persianas como cuchillos de luz, llamé a David. Su voz al teléfono era un bálsamo. ¿Qué pasa? ¿Amor? Suenas fatal. Le conté todo. Entre sollozos ahogados. Y él maldijo en andaluz, prometiendo venir inmediatamente. Media hora después, estaba en la puerta de la panadería, con el abrigo cubierto de escarcha y los ojos rojos de preocupación. Lo abracé en el callejón. Un abrazo que olía a pan recién horneado y a miedo. Tenemos que irnos. Ángel. Ahora. No puedes quedarte aquí. Pero yo negué con la cabeza. Padre estaba dentro, fingiendo normalidad al atender a los clientes. Pero yo sabía que la tormenta solo había empezado. Carmen llegó esa misma mañana, alertada por un mensaje mío desesperado. Entró en la panadería con los niños de la mano. Su rostro una máscara de preocupación bajo el pañuelo de lana. Padre me llamó anoche. ¿Histérico? Dijo que habías traicionado a la familia. Nos sentamos en la trastienda, entre sacos de harina y el zumbido del horno. Y le conté la verdad, palabra por palabra, mientras ella me escuchaba con los labios apretados. Al final, solo dijo, Ángel. Esto es Toledo. La gente habla. Pero la familia. La familia resiste. Pero en sus ojos vi la duda. El cálculo frío de cómo esto mancharía su propia vida. Sus cenas con amigos conservadores. Sus niños preguntando por el tío raro. Padre no me dirigió la palabra en días. Comía en silencio. Salía a la taberna y volvía oliendo anís. Y cuando nos cruzábamos en el pasillo, su mirada era un vacío que dolía más que un golpe. Yo seguía trabajando, amasando con manos temblorosas, sonriendo a los clientes que pedían rosquillas de anís sin saber que mi mundo se desmoronaba. David me visitaba a hurtadillas, aparcando el coche en callejones oscuros. Y hacíamos el amor con una urgencia nueva, como si cada caricia pudiera borrar el veneno de las palabras de padre. Pero el secreto ya no era nuestro, se había filtrado. Y ahora contaminaba todo. Una semana después, el turning point llegó como un mazazo. Estaba en la plaza de la Magdalena, comprando naranjas en el mercado, cuando oí los murmullos. El hijo del panadero. Con un hombre. Dicen. Una vecina. La viuda de la calle Tendillas.
Me miró con piedad fingida y susurró lo suficiente alto: ¡qué vergüenza! Pobrecita la madre. ¿Desde el cielo? El corazón me latió en los oídos como un tambor de Semana Santa. Corrí a casa. Y allí estaba padre. Con el ordenador abierto de nuevo. Reproduciendo otro vídeo. Esta vez con el volumen alto. Como si quisiera grabarlo en su alma. Mírate. Mírate a ti mismo. Ángel. ¿Esto es lo que eres? Un invertido. Un asco. Su voz se quebró en la última palabra. Y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No de rabia. Sino de una pérdida profunda. Me quedé paralizado. El frío de las naranjas calándose en mis palmas. Padre. Yo. ¿Te quiero? No es un crimen. Pero él negó con la cabeza. Cerrando la tapa del portátil con un golpe seco. Amor. Eso no es amor. Es una enfermedad. Hijo. Y yo te curaré. Aunque tenga que romperte para hacerlo. Salió dando un portazo. Y yo me derrumbé en el suelo. El mundo reduciéndose a un zumbido sordo. El secreto había explotado. Y con él. La familia que conocía. Los días siguientes fueron un descenso al abismo. Un pozo donde el tiempo se dilataba como la masa en la levadura. Toledo. Con su belleza pétrea y sus sombras eternas. Se convirtió en una prisión de miradas y silencios. En la panadería. Los clientes habituales empezaron a escasear, la señora de la mercería pedía su barra de pan sin mirarme a los ojos. Y el carnicero del puesto vecino chasqueaba la lengua al verme pasar. Vaya con el panadero. Hoy una vez. Seguido de risitas ahogadas. Padre había hablado. No directamente. Pero lo suficiente, un comentario en la taberna. Un susurro en la cofradía de Semana Santa. El chisme se extendía como el humo de las chimeneas en invierno. Invisible pero sofocante. David intentaba mantenerme a flote. Venía cada noche. Trayendo vino de la ribera del Duero y promesas de escape. Vámonos a Barcelona. O a Valencia. Allí nadie nos juzgará como aquí. Hacíamos planes en voz baja. Trazando rutas en mapas arrugados sobre la mesa de la cocina. Pero cada vez que lo imaginaba dejando atrás a padre. El estómago se me revolvía. Él era mi ancla. Por tóxica que fuera, las raíces de la familia se clavaban en mí como las murallas medievales en la roca. Una noche. Mientras David dormía a mi lado. Tracé con el dedo las arrugas en su frente. Preguntándome si valía la pena el precio. El amor. Ese fuego que nos unía. Ahora quemaba también. Dejando cicatrices invisibles. Carmen se convirtió en mi aliada a regañadientes. Me visitaba con excusas de los niños. Trayendo platos de migas manchegas que comíamos en silencio. Padre está destrozado. Ángel. Dice que te ha perdido. Que has elegido a ese. A David. Sobre nosotros. Sus palabras eran puñales envueltos en algodón, yo quería gritarle que no era una elección. Que el amor no se elige como un pan en la estantería. Pero en cambio. Le conté fragmentos, como David me hacía reír en las mañanas grises. Como su mano en la mía era el único calor verdadero en esta ciudad de piedra. Ella escuchaba. Asintiendo. Y al final solo decía, dale tiempo. La sangre tira. Pero el tiempo no curaba, solo pudría la herida.
Padre empezó su campaña de rescate. Me obligaba a ir a misa en la primada. Sentados en el banco de madera pulida donde madre rezaba de rodillas. El sacerdote. Un hombre anciano con voz de terciopelo enmohecido. Nos hablaba de tentaciones y redención. Y yo sentía sus palabras como ácido en la piel. Después. En casa. Padre me dejaba folletos de terapias impresos de Internet, centros en Madrid que prometían curar la homosexualidad con rezos y castigos emocionales. Lee esto. Hijo. Hay esperanza. Decía. Dejando los papeles en mi mesilla como ofrendas a un Dios vengativo. Una noche. Lo confronté, no estoy enfermo. Padre. Amo a David. Como tú amaste a madre. Él se rió. Una risa amarga que retumbó en las paredes. Amor. Eso es lujuria. Ángel. Y la lujuria destruye familias. La tensión se acumulaba como nieve en las cornisas. A punto de caer. Yo perdía peso. Las ojeras se me marcaban como surcos en la arcilla. Y en la panadería. El horno parecía burlarse de mí con su calor constante. David y yo grabamos un último vídeo. No por placer. Sino por desafío, nos besamos frente a la cámara. Mirándola directamente. Como si pudiéramos exorcizar el miedo con la verdad. Lo guardé en el ordenador. Tentado de enviárselo a padre. Pero el coraje me falló. En cambio, lo escondí más profundo. En una subcarpeta llamada Recuerdos. El punto de no retorno llegó en Nochevieja. La ciudad estallaba en luces y cánticos. Con las campanas de la catedral marcando las 12 como un veredicto. Estábamos en casa. Padre y yo. Con una botella de cava barato y un plato de uvas que se marchitaban en la mesa. Carmen había excusado su ausencia. Pero su mensaje era claro, no forcéis lo inevitable. Brindamos en silencio. Y cuando las luces de los fuegos artificiales iluminaron la ventana. Padre habló, este año nuevo. Ángel. Empieza limpio. Borra eso del ordenador. Borra a ese hombre. Y vuelve a ser mi hijo. Sus palabras eran una súplica disfrazada de orden. Y por un momento. Vi al hombre vulnerable debajo de la armadura, el viudo que había perdido a su esposa y ahora temía perder al único que le quedaba. Dije que sí. Mentí con la facilidad de quien ha practicado el engaño toda la vida. Pero esa noche. Solo en mi habitación. Abrí el ordenador y reproduje el vídeo. Las imágenes de David y yo danzaban en la pantalla. Un bálsamo y un veneno. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro. Y juré que no borraría nada. Al día siguiente. Con el sol de enero cegador sobre el Tajo. Llamé a David, nos vamos. Pero primero. Tengo que enfrentarlo. La decisión me consumía como una fiebre. Caminaba por las murallas de Toledo. Con el viento de enero azotando mi bufanda. Mirando el río que serpenteaba abajo como una vena expuesta. Cada paso era un eco de dudas, ¿y si padre tenía razón? ¿Y si este amor era una ilusión que me condenaba al ostracismo? Pero el recuerdo de David. Su risa en la plaza mayor. Su cuerpo contra el mío en las noches frías. Me impulsaba adelante. Llamé a Carmen para pedirle que estuviera presente, no quiero que se arme un escándalo. Pero necesito que vea que no soy un monstruo. Le dije. Ella accedió. A regañadientes. Prometiendo llegar a las 7. David llegó primero.
nervioso. Con una botella de vino como ofrenda de paz. Lo instalé en la cocina. Lejos de la sala donde padre leía el periódico con el ceño fruncido. Si se pone violento. Nos vamos. Me advirtió David. Su mano temblando en la mía. Yo asentí. Pero en el fondo sabía que la violencia de padre no era física, era la que te desangra el alma gota a gota. Cuando Carmen entró. Con los niños ya en casa de la abuela. El aire se cargó de electricidad estática. Padre la saludó con un beso en la mejilla. Fingiendo normalidad. Pero sus ojos se desviaron hacia la cocina donde David fingía interés en las ollas. Buenas noches. Dijo David. Extendiendo la mano. Pero padre la ignoró. Sentándose en la cabecera de la mesa como un rey destronado. Cenamos callados. El cordero asado que preparé sabiendo a ceniza en mi boca. El vino bajando como fuego líquido. No aguanté más. Cuando retiré los platos. Dejé el ordenador en la mesa. Abierto en la carpeta recuerdos. Padre. Mira. Míranos. Esto es lo que soy. Él palideció. Pero esta vez no gritó, en cambio. Pulsó play con dedos temblorosos. Las imágenes llenaron la sala, David y yo riendo. Besándonos. Susurrando promesas. Carmen contuvo el aliento. Los niños ausentes pero su presencia fantasmal en la tensión. David me apretó la mano bajo la mesa. Un ancla en la tormenta. El vídeo terminó. Y el silencio fue un abismo. Padre cerró los ojos. Respirando hondo. Y cuando los abrió. Vi algo romperse en él, no ira. Sino resignación. ¿Por qué? ¿Ángel? ¿Por qué no podía ser normal? Tu madre. Ella te habría odiado por esto. Sus palabras fueron un cuchillo. Pero yo estaba listo. Madre me habría amado por ser yo. Padre. Igual que te amó a ti. Con tus defectos y todo. David no es un error, es mi vida. David intervino entonces. Su voz firme pese al acento tembloroso, señor. Yo quiero a su hijo. No como un capricho. Sino de verdad. Déjenos ser felices. Carmen rompió el hielo, padre. Escúchalo. Ángel no es el único, hay muchos como él. ¿Y la familia? La familia se adapta. Pero padre se levantó. Derribando la silla. Y señaló la puerta. Fue. Los dos. No quiero veros en esta casa. No fue un grito. Sino un susurro roto. Y en ese momento supe que había tocado fondo. Lágrimas ardientes me nublaron la vista mientras arrastraba a David afuera. El frío de la noche golpeándonos como un rechazo. Carmen nos siguió. Abrazándome en el umbral, vuelve cuando se calme. Te quiero. ¿Hermanito? Caminamos por las calles empedradas. El eco de nuestros pasos como un requiem. David me llevó a su piso en la periferia. Un apartamento impersonal con vistas a la fábrica donde padre trabajaba. Allí. Entre sollozos. Hicimos el amor no con urgencia. Sino con ternura. Como si pudiéramos reconstruirnos pedazo a pedazo. Pero el vacío en mi pecho era un pozo sin fondo, había perdido no solo la casa. Sino el padre que conocía. Los días siguientes fueron un borrón de mudanzas y llamadas ignoradas. Me instalé con David.
vendiendo lo poco que tenía para pagar el alquiler doble. En la panadería. Padre contrató a un chico del barrio para reemplazarme, pasé por allí una vez. Y él me miró desde la ventana. Su rostro una máscara de piedra. El chisme en Toledo se volvió huracán, el panadero gay. Murmuraban en el mercado. Y yo evitaba las plazas, refugiándome en las clases de David, donde fingía ser un voluntario anónimo. El clímax llegó 2 semanas después. En una procesión de Semana Santa. Toledo se vestía de nazarenos y pasos dorados. El incienso flotando como un velo de hipocresía. Yo estaba en la multitud. Con David a mi lado disfrazado de turista. Cuando vi a Padre portando una cruz en la cofradía de la Vera Cruz. Nuestras miradas se cruzaron sobre las cabezas. Y algo en mí se quebró. Me abrí paso, ignorando los empujones. Y me planté frente a él, bloqueando el paso. Padre. Háblame. No puedes borrarme así. La procesión se detuvo. Murmullos subiendo como humo. Él bajó la cruz, sudando bajo la túnica púrpura. Y me miró con ojos enrojecidos. Ángel. Ver. Esto no es lugar. Pero yo no me moví. Sí lo es. Aquí. En nuestra ciudad. En nuestra fe. Dios no te pidió que amaras a madre menos por sus errores. ¿Por qué me pides eso a mí? La multitud contuvo el aliento, David me tiró del brazo. Pero yo seguí, te quiero. Padre. Y a David. No elijo, amo a los dos. Lágrimas rodaron por su rostro, mezclándose con el sudor. Y por un instante, vi al hombre que me había cargado en hombros por las murallas. Hijo. Yo. Lo siento. No fue un perdón rotundo, sino un quiebro. Y en ese momento, el mundo se enderezó un poco. El quiebro de Padre fue como una grieta en la muralla, no derribaba la estructura, pero dejaba pasar la luz. Después de la procesión, nos encontramos en una taberna discreta cerca del puente de Alcántara, con el Tajo rugiendo abajo como testigo indiferente. Él llegó solo, sin la túnica, con una botella de cerveza en la mano temblorosa. Siéntate. Ángel. Hablemos como hombres. David esperó fuera, fumando nervioso. Y yo entré, el corazón latiéndome en la garganta. Hablamos durante horas, entre sorbos amargos y silencios pesados. Padre confesó su miedo, pensé que te perdería como a tu madre. Que este amor tuyo te llevaría lejos. Y me quedaría solo. Le conté de David. No los detalles íntimos, sino el alma, cómo me había salvado de la soledad. Cómo planeábamos un futuro sin cadenas. Él escuchó, asintiendo despacio. Y al final dijo, no lo entiendo. Hijo. Pero si te hace feliz. Intenta que no me avergüence del todo. No era aceptación plena, sino un armisticio frágil. Y yo lo tomé como victoria. Carmen me dio en los días siguientes, organizando cenas tensas donde David era el invitado incómodo. Los niños lo llamaban tío David con curiosidad infantil. Y padre gruñía respuestas monosilábicas. Pero comía de su plato. Poco a poco, las grietas se sellaban, padre me devolvió las llaves de la panadería. Y yo volvía a amasar.
con David trayendo croissants de su escuela para mejorar la receta. Toledo. Con su memoria larga. Empezaba a olvidar el escándalo, los chismes se diluían en las aguas del río. Y yo respiraba más hondo. Pero la curación no era lineal. Había noches en que padre me llamaba a las 3 de la mañana. Ebrio de anís. Para decir, sueño con ella. Ángel. Con tu madre. Y me pregunto qué diría. Yo lo consolaba, recordándole que el amor trasciende formas. Y colgaba con el pecho apretado. David y yo discutíamos por tonterías, él quería formalizar una pareja registrada en el ayuntamiento. Pero yo temía reabrir heridas. Dame tiempo. Le suplicaba. Y él cedía, besándome con paciencia infinita. En primavera. Con los cerezos del jardín del príncipe en flor. Padre nos invitó a una escapada. Vamos a la finca de tu abuelo en La Mancha. Solo nosotros tres. Era su forma de decir familia. Y fuimos. En su viejo Seat abarrotado de provisiones. La finca era un oasis de olivos y viñedos, donde el sol caía como miel sobre la tierra roja. Paseamos por los campos. Padre contando historias de su juventud. David riendo con anécdotas andaluzas. Y yo en medio, sintiendo por primera vez que el puente entre mundos era posible. Allí. Una tarde. Mientras asábamos cordero en la barbacoa. Padre sacó una caja vieja del granero. Dentro. Fotos amarillentas, él y madre jóvenes. Bailando en una verbena. Y una carta arrugada. Ella escribió esto antes de morir. Miguel. Ama a nuestros hijos como son. No como quieres que sean. Lágrimas brillaron en sus ojos. Y me abrazó. Un abrazo torpe pero real. Lo siento. Ángel. Fui un idiota. David se unió. Y por un momento. Fuimos solo hombres. Sin etiquetas. De vuelta en Toledo. La vida se asentó en un ritmo nuevo. Volví a la panadería a tiempo completo. Incorporando recetas de David, panés con aceitunas sevillanas que atraían clientes curiosos. Carmen tuvo un tercer hijo. ¿Y en el bautizo? Padre presentó a David como el compañero de Ángel. Palabras que cayeron como lluvia en el desierto. La ciudad, con su orgullo medieval, empezaba a aceptarnos. Un artículo en el periódico local sobre familias diversas mencionaba anónimamente nuestra historia. Y las miradas se volvieron neutras. Pero el precio se pagaba en sombras. Padre envejecía rápido. El estrés dejando surcos en su rostro. Y yo cargaba con la culpa de haberlo empujado al borde. David y yo planeábamos la boda. No por ley, sino por nosotros. En una masía cerca del río. Pero posponíamos la fecha, temiendo romper el equilibrio. Una noche. En la cama. David me susurró, mereces más que medias tintas. Ángel. Y yo sabía que tenía razón. Pero el miedo era un viejo amigo. El verano trajo un calor asfixiante a Toledo. El tipo que hace que el asfalto de la circunvalación se ablande y los turistas busquen refugio en las iglesias frescas. David y yo habíamos alquilado un piso propio en el barrio de San Antón. Con balcón al tajo y paredes blancas que olían a pintura nueva. Era nuestra fortaleza. Llena de libros de historia y harina esparcida en la mesa. Un santuario donde el amor florecía sin vigilancia. Pero las raíces de la familia tiraban aún. Padre llamaba cada domingo.
invitándonos a paella en su casa. Y nosotros íbamos. Navegando conversaciones que rozaban el abismo pero nunca caían. Una mañana de agosto. Con el sol elevándose como una hostia ardiente sobre la catedral. Recibí la llamada que lo cambió todo. Carmen. Con voz quebrada, padre tuvo un infarto anoche. Está en el Hospital Virgen de la Salud. Ven rápido. El mundo se detuvo, dejé caer el teléfono. Y David me abrazó mientras las lágrimas caían. Condujimos en silencio. El coche devorando las curvas de la 42. Mi mente un torbellino de remordimientos. ¿Era mi culpa? ¿El estrés de mi pecado lo había empujado al borde? En la UCI, padre yacía conectado a tubos. Su pecho subiendo y bajando en un ritmo mecánico. Carmen estaba allí. Con los ojos hinchados. Y me abrazó sin palabras. Dijo tu nombre antes de desmayarse. Murmuró. Esperamos horas. David a mi lado como un centinela. Hasta que padre abrió los ojos. Débiles pero claros. Ángel. Su voz era un hilo. Y yo tomé su mano. Callosa aún. Estoy aquí. Padre. ¿Con David? Él asintió. Apenas. Y pidió que nos quedáramos solos. Hijo. Vi a tu madre en el sueño. Me dijo que te perdone. Que te ame como eres. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Lo hice mal. Pero ahora. Ahora lo veo. Vive. Ángel. Y perdóname. Le prometí que sí. Y en ese momento. El peso se levantó. No del todo. Pero suficiente para respirar. Padre se recuperó despacio. Saliendo del hospital con una dieta estricta y promesas de caminatas por el circo romano. Volvió a la panadería. Delegando más en mí. Y un día. Colgó una foto nuestra, David. Él y yo. En la finca, en la pared detrás del mostrador. Para que los clientes sepan que somos familia. Dijo con una sonrisa torcida. Toledo. Testigo impasible. Siguió su curso, procesiones. Mercados. El río fluyendo eterno. David y yo nos casamos en septiembre. Una ceremonia civil en el ayuntamiento con solo Carmen y unos amigos de la escuela. No hubo campanas ni pasos. Solo votos susurrados y un beso bajo el arco de piedra que selló nuestra promesa. Padre no pudo venir, el médico lo vetó. Pero envió una nota, sed felices. Por tu madre. La guardé en mi cartera. Un talismán. Ahora. Con el otoño pintando las hojas de oro en el valle. Camino por las murallas con David. Su mano en la mía sin vergüenza. Padre se une a veces. Cojeando un poco. Y hablamos de todo, de fútbol. De recetas. De amores pasados. El secreto que destapó no nos destruyó, nos rehizo. Más fuertes. Más reales. Y en las noches. Cuando el Tajo murmura bajo la luna. Me pregunto, ¿el amor es un vídeo en una pantalla? ¿O el silencio que lo sigue? Una grieta en la muralla. ¿O el puente que cruzamos? Solo sé que. En esta ciudad de secretos eternos. He encontrado el mío, la verdad no libera siempre. Pero siempre ilumina. ¿Y tú? Lector. ¿Guardas vídeos que podrían romperte?
O peor, ¿vives sin grabar ninguno?